Buenas noches. Damos inicio a la primera sesión del curso de Derecho Procesal Constitucional desarrollado por el Grupo Académico Nexcor. Vamos a dar la bienvenida al ponente magistral, el doctor Alexander Rioja Bermúdez, magíster en Derecho Contencioso Administrativo y Constitucional por la Universidad de Jaén, España, autor de libros y artículos en materia procesal civil y procesal constitucional. Hoy día va a dictar el tema de derecho competencial. Fuertes aplausos. A ver, muy buenas noches. Sí, me escuchan todos, ¿no? Pero que estemos voz para que lleguen felizmente. En primer lugar, para agradecer a los organizadores de este evento, felicito verdaderamente la labor que están realizando, que es bastante sacrificada. Los felicito a ustedes porque un día como hoy, a esta hora, los que están de vacaciones, muchos quisieran estar en otro sitio, de repente viendo una buena película que viendo de mí, ¿no? Pero lo importante es eso, que siempre tiendan ustedes, porque no hay edad para estudiar, eso a mí me queda claro, que siempre vean las posibilidades de buscar este tipo de eventos, que colaboren con sus compañeros de esta o de otras universidades. Lo que buscan de alguna u otra manera es potenciarse un poco más ustedes. Las aulas universitarias no nos lo dan todo, y es muy importante este tipo de eventos académicos en los que ustedes pueden nutrirse, y sé que después, en las fechas posteriores, hay muy buenos expositores, muchos mejores que yo incluso, y con ellos van a aprender bastante. A mí se me ha encargado básicamente el tema relativo al derecho competencial, pero dado que esta es la primera sesión, yo sentía que era más importante, además del tema que lo voy a desarrollar evidentemente, es hacer un aspecto general sobre lo que son las garantías constitucionales. No voy a detallar en cada una de ellas, ¿no? Porque va a haber expositores que se van a encargar de eso. Sin embargo, les quiero dar un marco general para que eso me permita de alguna u otra manera poder desarrollar el tema que me corresponde. Entonces, por eso, ustedes pueden ver la primera diapositiva que hace referencia al título de las garantías constitucionales. La primera. Y fíjense, cuando hablamos propiamente de las llamadas garantías constitucionales, lo que queremos tratar de a nosotros, los ciudadanos, poder tener una forma, un mecanismo de protección. ¿De protección para qué básicamente? Para hacer valer los derechos establecidos en una... No hacemos efectivos los derechos del Código Civil, porque hay un Código Procesal Civil. Tenemos un Código Penal que establece básicamente el tema de sanciones, pero ¿cómo aplico esas sanciones? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el trámite? Tenemos nuestro Código Procesal Civil. La Constitución también, ¿no? Establece derechos, establece garantías, y cómo hacerlas efectivas, ¿no? Para eso necesito un mecanismo que básicamente lo encontramos a través del Código Procesal Constitucional, que nos da esa herramienta. Pero estas garantías constitucionales buscan básicamente la protección del ciudadano. La protección en varios aspectos, que los vamos a ir analizando poco a poco. Y sobre todo, fíjense lo más importante, ¿no? Lo que busca es retrotraer, ¿no?, los hechos al momento en que se dio la vulneración o la amenaza de vulneración de ese derecho constitucional. O sea, no basta solamente con la protección, sino que requiere, además, que esa protección, que se reconoce ese derecho, pero que se vuelva al estado normal, al estado anterior en el que sucedió esa amenaza o esa vulneración de ese derecho. Si no, no tendría propiamente sentido que exista un mecanismo de protección en ese aspecto. Siguiente. Y fíjense, podemos encontrar
básicamente que las garantías también hay algunos aspectos de carácter no constitucional, ¿no? Que no tienen una connotación propiamente constitucional. Sin embargo, siempre se hace referencia al llamado bloque de constitucionalidad, es decir, a otras normas que de alguna u otra manera desarrollan el texto constitucional. Derechos, el hecho de que exista en el texto de la Constitución un derecho no siempre será garantía de que ese derecho tiene una connotación constitucional. Por ejemplo, si vamos a la Constitución hablamos del derecho a la propiedad. Entonces, si es un derecho de carácter constitucional, ¿necesariamente tendré que acudir a un proceso constitucional para defender el derecho de propiedad? No, porque existen otros mecanismos alternativos que también me permiten defender este derecho de propiedad, ¿no? Básicamente, la desalojo, la reivindicación, mejor derecho de propiedad, etc. Por eso que el proceso de amparo, vamos a verlo más adelante un poquito, establece la protección de determinados derechos siempre y cuando esto sea la última ratio, la última razón para la protección. Por eso hemos fijado en el hecho de que algún derecho esté básicamente en la Constitución no necesariamente implica que sea un derecho propiamente constitucional y tenga que ser protegido a través de una garantía constitucional. Y existen dos grandes grupos de garantías constitucionales, ¿no? Algunos que defienden determinados derechos de carácter constitucional y algunos que defienden básicamente el tema del orden jurídico, la protección del derecho como tal. ¿Qué es lo que sucede cuando una norma vulnera la Constitución? ¿Qué es lo que sucede cuando una ley vulnera la Constitución? Entonces estamos hablando de la protección no propiamente de un derecho de carácter personal, pero estamos hablando de la protección de ¿qué? Del ordenamiento jurídico. Porque no puede existir ninguna norma que vulnere la Constitución. Ustedes saben, y la mayoría conoce, la famosa pirámide de Kelsen, ¿no? En la cual se estableció propiamente cuál era la estructura piramidal y sobre el vértice superior encontramos ¿a qué? A la norma constitucional, a la Constitución, y debajo de ella todas las normas que se desarrollen tienen que estar vinculadas a ella. No puede haber norma en el sistema jurídico que la vulnere, que la viole, que vaya en contra de él. Porque por eso hay mecanismos, no vamos a ver rápidamente, que expulsan del sistema jurídico aquellas normas que van en contra de la Constitución. Y fíjense, esas garantías constitucionales propiamente son acciones. ¿Por qué se habla propiamente de acciones? Porque es una actividad que se realiza. Nuestro derecho, ustedes saben, todos tenemos un derecho de carácter subjetivo. Tenemos derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, al trabajo. Esos derechos están ahí, están latentes. Y cuando se vulnera alguno de esos derechos, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que accionar. Tenemos que utilizar el aparato jurisdiccional para que a través de una decisión judicial se dé la protección a ese derecho de carácter constitucional, ¿no? Por eso se señala, ¿no? Las garantías constitucionales son acciones que tienen por objeto lo que ya hemos señalado hace un momento, reponer las cosas a ese estado anterior a la vulneración o amenaza de vulneración de ese derecho constitucional. Y la Constitución regula estas garantías de carácter constitucional. Y están expresadas básicamente en el artículo 200. Y ahí tenemos al habeas corpus, al amparo, a la habeas data, a la acción de inconstitucionalidad, a la acción popular y a la acción de cumplimiento. ¿Dónde está la acción que voy a desarrollar yo? No está en este listado, pero la vamos a ver más adelante cuando hablemos propiamente del tema competencial. Entonces, estas son las principales garantías que permiten la protección de los derechos constitucionales. Y como les dije en algún momento, ¿no? Fíjense que las tres primeras hacen referencia a una protección propiamente que le corresponde a la persona, ¿no? Y las otras hacen referencia propiamente a la protección del sistema de carácter constitucional. ¿Sí? Entonces, es ese grupo, como explicaba hace un momento, ¿no? Lo que defiende los derechos constitucionales propiamente es ustedes. Vamos a desarrollarlo brevemente en la siguiente diapositiva. Siguiente.
Y los que defienden el orden jurídico, hablamos del proceso de constitucionalidad, cumplimiento y el proceso de acción popular. El proceso que voy a desarrollar dentro de unos minutos, referido propiamente al tema relativo al aspecto competencial, también está dentro de este rango, también está dentro de este grupo, porque vamos a ver más adelante, como ha sido de público conocimiento ese enfrentamiento que se dio entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no?, para que se determine el cierre del Congreso, y lo que estableció el Tribunal Constitucional con relación a él. Bien. Entonces, hablemos del habeas corpus. Como le digo, vamos a hacer una referencia general, porque hay expositores que se van a encargar en 2 horas de desarrollar de manera más extensa, más puntual, de manera más importante cada una de estas garantías constitucionales. Fíjense, uno de los principales derechos que tiene toda persona es el derecho a la libertad. El tema básicamente económico: no puedo robar un bien, no puedo perder un bien, son derechos o bienes que se pueden recuperar. Entonces dice, mientras hay trabajo, mientras hay vida, todo se puede. Pero la libertad es un derecho muy esencial. Y en algunos casos a veces la libertad es trastocada, ¿no?, o es de alguna otra manera puesta en peligro por determinadas situaciones que se pueden dar. Entonces, ante estas circunstancias de vulneración, básicamente, de la libertad individual, encontramos este mecanismo de protección de este derecho constitucional. Antaño, hace mucho tiempo, cuando no existía el Código Procesal Constitucional, existía una ley de habeas corpus y amparo, se hacía referencia a este derecho, pero sin embargo no se consideraba a las autoridades o al funcionario, ¿no?, que podía cometer este tipo de delitos, o básicamente a una persona que podía cometer este tipo de delitos. Es decir, si Juan, entre comillas, secuestraba a Pedro, impedía el derecho de libertad, no encontraba un ámbito de protección. ¿Por qué? Porque no era considerado básicamente un tema de autoridad funcional. Sin embargo, eso cambia. Entonces, fíjense que cualquier sujeto puede de alguna u otra manera privar del derecho de libertad a otra persona, y definitivamente yo puedo accionar contra ese sujeto, contra esa persona, contra ese funcionario, autoridad, o vuelvo a reiterar, persona que pueda vulnerar o amenazar ese derecho de carácter constitucional. Y este proceso de habeas corpus propiamente es una acción. Vuelvo a reiterar, es acción porque uno tiene que recurrir ante el órgano jurisdiccional para poder lograr esa protección a ese derecho. Es una garantía que propiamente tiene un trámite inmediato. Cuando les pongan también les van a decir que hay cualquier forma en la cual yo puedo plantear un habeas corpus. Si yo estoy privado de ese derecho de libertad, cualquiera de ustedes podría acudir ante el órgano pertinente para plantear. No hay un tema de competencia, o sea, se da una amplitud de situaciones. ¿Un menor de edad tiene capacidad o no tiene capacidad para realizar actos jurídicos? En principio, no tiene capacidad, pero de acuerdo a determinadas circunstancias o casos sí podrá tener una capacidad. Fíjense, en el derecho es tan bonito e interesante que si bien hay una regla, casi siempre vamos a encontrar una excepción a esa regla. Por eso que muchos, los que no son abogados, arquitectos, ingenieros, ¿no?, otras profesiones, siempre hablan de nosotros y siempre dicen, echa la ley, echa la trampa. Porque casualmente siempre hay una salida. Y casualmente por eso queremos ser abogados, los que no lo somos. Y los que somos, siempre buscamos en el derecho eso, encontrar ahí un aspecto, algo tiene que haber para defender a la persona que yo defiendo. Y para lograr de alguna u otra manera ganar un proceso judicial. En un proceso judicial propiamente gana el que mejor estrategia tiene para realizar el proceso. A veces pequeños detalles que no nos damos cuenta y que otra persona sí, y fíjense, por pequeñas cosas uno termina ganando o perdiendo un proceso judicial. Por eso que uno como abogado tiene que ser muy meticuloso cuando se tiene un proceso judicial. ¿Y qué es lo que defiende?
la libertad individual de cualquier persona que se vea amenazada por ese tipo de circunstancias. Como les decía, cualquier juez es competente para conocer los procesos de habeas corpus. La legitimidad la tiene cualquier persona y por eso hablaba incluso del tema de un menor de edad. El menor de edad, si bien no tiene capacidad, podría interponer él una demanda de habeas corpus. Sí, lo puede hacer. No, oye, pero no tiene capacidad. Bueno, desde el punto de vista procesal civil no tendrá capacidad, salvo que sea un tema de alimentos, salvo que se dé alguna circunstancia especial, esté embarazada, tenga autorización de los padres o de los abuelos, se puede dar esa situación. Pero para esta circunstancia en especial de protección, no se le va a pedir un tema de o una exigencia. Oye, como no tienes capacidad, pues no puedes interponerse. Cualquier sujeto está legitimado para ello. Y en un momento me decía el doctor, ¿y los animales podrían estar legitimados para presentar un habeas corpus? Yo me quedé pensando. ¿Tienen capacidad los animales? No, es que doctor, estoy pensando que, por ejemplo, a mí me pueden secuestrar, ¿no? Y de repente tengo un lorito por ahí que me sigue a todas partes y al lorito le doy, oye, estoy secuestrado en tal sitio y el lorito va y deja la denuncia. Puede ser, ¿no? Puede ser. Cualquier situación, incluso hasta por internet, por Facebook, yo podría de alguna otra manera poner en conocimiento del órgano jurisdiccional la vulneración de mi derecho a la libertad. El mecanismo es muy amplio para esos casos. Siguiente. Y fíjense, ¿qué derechos básicamente puede proteger el derecho a la libertad? El habeas corpus en este caso, ¿no? Ahí podemos encontrar la libertad de conciencia, la libertad de opinión, la reserva sobre las condiciones básicamente de carácter personal, ¿no? El derecho propiamente de testificar en contra de uno mismo. O sea, fíjense que esa situación no se puede dar en esos casos en concreto, ¿no? El libre tránsito es uno de los principales derechos que se da en estas circunstancias. Siguiente. Vamos solamente, como les digo, a hacer un repaso general, porque ya otros expositores lo van a desarrollar de manera más concreta. El tema de la asistencia del abogado. Fíjense, hasta eso es un tema de habeas corpus. Obtener pasaporte, no ser incomunicado, ¿no? A no ser detenido sino por mandato judicial. Casi siempre hemos asociado el habeas corpus a esta figura. Siempre hemos dicho, y el común denominador, el ciudadano de a pie, siempre piensa que el habeas corpus solamente es para esa circunstancia. Vamos a ver qué sigue. A no ser detenido por deudas. Regla principal. ¿Y cuál sería la excepción a esa regla? El tema relativo propiamente al derecho de alimento. ¿Qué sucede también cuando yo tengo una resolución judicial en la que ya dispone mi excarcelación y todavía eso no sucede? Está ese mecanismo. Y ahí nos vamos por otra garantía. Y ya no está vinculada propiamente al tema relativo a la libertad. Por eso incluso la Constitución dice, ¿no?, que el proceso de amparo protege los otros derechos que no protege el habeas corpus relativos a la libertad. Siguiente. Y en este proceso, ¿no?, fíjense, es muy importante y muy interesante porque viene a ser de alguna otra manera desde el punto de vista procesal, lo que desarrolla el Código Procesal Constitucional, el esquema del cual los demás procesos se vinculan, porque el mecanismo, el trámite, se basan todos en el proceso de amparo en relación al trámite o al seguimiento propiamente del proceso. Y fíjense, es muy importante porque procede, fíjense, contra un hecho, un actuar, un accionar, un realizar algo o no realizar algo, una omisión, que puede ser desarrollada por autoridad, funcionario, persona, ¿no?, que vulnere o amenaza los demás derechos, ¿no?, reconocidos básicamente por la Constitución. El principal derecho, derecho a la libertad. Los demás derechos lo realiza a través de la figura propiamente de la amparo. Y fíjense, se señalaba, no procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de un procedimiento regular. Cuando nosotros, yo recuerdo en el año 93, cuando recién salió la norma, entonces, y esa es la mala costumbre que de repente tenemos, por eso les digo, uno tiene que ser muy
bajo ese principio dice, la regla no procede contra normas legales, no puede interponer ningún amparo contra una ley, ni contra una resolución judicial, dice, ¿no? Emanada de un procedimiento regular. Y ahí está el tema, dice procedimiento regular. ¿Y si es irregular? ¿Sí procede? Fíjense cómo vamos entendiendo, cómo vamos descubriendo en una norma qué es lo que te dice la norma y qué es lo que no te dice. ¿De qué vivimos los abogados? ¿De lo que dice la norma? Sí, pero también vivimos de lo que no dice. Porque siempre vamos a buscar que interpretar la norma, que analizar la norma y que buscar, vuelvo a recordarles, algo que nos pueda servir para ganar un proceso judicial. Sí. Entonces, ese proceso de amparo, ¿no?, protege, vuelvo a reiterar, contra cualquier autoridad o funcionario, protege los derechos constitucionales que no son regulados, que no son amparados propiamente por el habeas corpus, y también tienen un trámite sencillo. Fíjense, tan sencillo es y tan bonito es leerlo en la norma constitucional, ¿no?, que a veces uno dice, qué bonito es el derecho, ¿no? Cuando ustedes están en la universidad y empiezan a leer su código y los profesores empiezan a enseñar el trámite del proceso y se habla, por ejemplo, de las garantías constitucionales, usted presenta su demanda, el juez se la califica, la otra parte contesta, puede presentar excepciones o no y sentencia. Eso es un proceso constitucional. Uy, qué rápido, ¿no? Excelente. Presento mi demanda y listo. Personalmente, tengo una demanda que la presenté hace 4 años. 4 años. Todavía estoy en etapa postulatoria porque no puedo notificar a los sujetos a los que demando. 4 años. Todos los meses de noviembre, porque en noviembre presenté mi demanda, voy con el juez, llevo mi tortita, cantamos su canto. Este noviembre hemos pasado al 4º aniversario y nos vamos por el 5º. Sigo esperando que se protejan los derechos constitucionales. Entonces, fíjense, a veces esa es una lamentable realidad, ¿no? Y a eso se van a enfrentar, ¿no? Y pasa, y sucede, muchos de los que litigan, el cliente lo primero que dice, doctor, ¿cómo va mi caso? No, no se ha movido. Doctor, ¿cómo va mi caso? No, que el juez no resuelve. ¿Cómo va mi caso? Y después ya no te preguntan cómo va mi caso, y doctor, ¿me puede dar copias del expediente? Porque ya están buscando qué cosa, a tu reemplazo. Ese es el tema. Y lamentablemente la forma en la que tenemos nuestros procesos y la carga procesal definitivamente nos lleva a una realidad completamente distinta. O abogados que ofrecen, no, yo te saco el proceso en 1 año, no te preocupes. En 1 año pasan 5 o más años y el proceso todavía no concluye, ¿no? Y encima tenemos las vacaciones judiciales que peor todavía. Sí. Entonces, cuando se hace mención a la protección de los derechos fundamentales, menos los relativos a la libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho a la libertad, vuelvo a reiterar, ¿quién lo protege? ¿Quién lo regula? ¿Quién lo ampara? Es la figura del habeas. Nos vamos a lo siguiente. ¿Cuál es ese ámbito de protección? ¿Qué derechos en principio protege el amparo, ¿no? Inviolabilidad de domicilio, a no ser discriminado. Y recuerden que en alguna oportunidad se dio alguna sentencia, muchas sentencias, con relación a estos supuestos, ¿no? Cuando a unas personas de rasgos indígenas no se les dejó ingresar a una discoteca, disque pituca, ¿no? O sea, por esas características hay protección. Hace algunos años también en un club donde habían 3 baños. Baño para hombres, para mujeres y el baño para las empleadas. O sea, las empleadas no podían ingresar al baño de los socios. Eso también es una forma de discriminación. Y hay muchas formas, lamentablemente, de discriminación que se dan en nuestro país. Y lo vemos, creo que a diario, ¿no? Incluso cuando subimos a una unidad de bus, siempre los términos despectivos de cholo, serrano, indígena, ¿no? Para lastimar a nuestros compatriotas. Pero esa es la situación básicamente que se da con relación. El hecho de la libre contratación. Hay supuestos en los cuales no se da este aspecto y se restringe de alguna u otra manera ese derecho de poder contratar. ¿Qué pasa
me permiten sindicalizar. ¿Qué sucede cuando no respetan el derecho de reunión? Imagínense, se organiza este evento académico y alguien decide, no, está prohibido realizar ese tipo de convocatorias. Más aún si va a estar el doctor Ríos, que de repente los van a levantar esos muchachos y van a salir a gritar en el frontis de la universidad. Pues nadie les puede restringir ese derecho a la reunión. La libertad de trabajo, ¿no? El de escoger un centro y tipo de educación. Siguiente, el relativo a... Siguiente, el relativo propiamente a todos aquellos derechos que de alguna u otra forma garanticen. Y fíjense, algo muy interesante que ha sucedido y que ha pasado también por parte de nuestro derecho es el relativo a que, si bien hay una relación de derechos que establece la Constitución, estos no están limitados solamente a su aspecto textual. Pueden crearse, establecerse nuevos derechos. Hasta hace mucho tiempo no conocíamos lo que es el derecho al agua potable, ¿no? El derecho a la verdad. Y cuando a veces le dejaba a mis alumnos de derecho a la universidad, búsquenme de dónde sale ese derecho, en qué listado está de la Constitución, ubíquenlo, y qué es lo que sucedía. No me encontraba ninguno. Entonces ese derecho no existe. No, pero si existe, si lo estoy señalando yo es por... ¿Pero de dónde? Y otra cosa que pasa también por los estudiantes de Derecho y por los profesionales es que a veces creemos que todo está en la ley. Y todo no está en la ley. Para eso tenemos precedentes vinculantes. Y casualmente son algunos precedentes vinculantes que han establecido estos, o han regulado estos nuevos derechos. Son los plenos casatorios en materia civil, penal, laboral, que han establecido nuevos derechos. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Un abogado que se limite solamente a los códigos, definitivamente no tiene mucho asidero. Hay que tener también en cuenta, de acuerdo a la especialidad, ¿no? Ir, verificar, especializarse, ¿no? Y conocer los plenos, los precedentes vinculantes, para conocer que además de la ley, hay otros ámbitos en los cuales se regulan también situaciones jurídicas. Luego tenemos el proceso de habeas data. Siguiente. Y el proceso de habeas data, ¿qué es lo que busca? Busca básicamente protección. Protección de datos, protección de información, o cuando la información que se tiene sobre nuestra persona es errada, equivocada, o que puede generar alguna afectación a nuestro derecho. Y el Código Procesal Constitucional ha establecido que básica y esencialmente lo establecido en el artículo 2, incisos 5 y 6, son los derechos o garantías que están establecidas ahí que protegen la vida. Siguiente. Y esos derechos básicamente están acá. El inciso 5 dice a solicitar sin expresión de causa información que se refiere y a recibirla de cualquier entidad pública, ¿no? En plazo legal determinado, bajo un costo que suponga el pedido, ¿no? Y están exceptuadas todas las informaciones a la intimidad personal, ¿no? Y las que expresen de alguna u otra manera estén excluidas por ley o por razones de seguridad nacional. Por ejemplo, el tema del secreto bancario. Nadie podría solicitar libremente, oye, ¿cuánto tienes? ¿Qué es lo que ganas? Quiero que me den esa información. No. Solamente ¿quién podría solicitar esa información? Mediante una resolución judicial. Y el inciso 6, que hace referencia a aquellos servicios informáticos, computarizados, públicos y privados, ¿no? Que suministren o no suministren informaciones que afectan la intimidad personal o la intimidad familiar. Entonces, bajo esas circunstancias, se da este aspecto de protección. ¿Qué sucede si una persona tiene alguna enfermedad infecto contagiosa y que de repente por esa información no consigue algún tipo de trabajo? Y se ha dado en algunas situaciones en las cuales se ha interpuesto el habeas data casualmente para no divulgar esa información. Porque lamentablemente estamos en una sociedad en la cual, imagínense, si alguien se sienta por acá y dice, bueno, yo tengo SIDA, inmediatamente le dejan un espacio, ¿no? Nadie va a querer sentarse con esa persona. O si ahorita alguien tose y dice, vengo de Chile, todo el salón se va y me quedo solo a hablar. Entonces, eso también es muy importante. Entonces, son esos derechos los que protegen. Y fíjense, en alguna oportunidad también, y hablando del tema de la lentitud de los procesos judiciales, en algún momento una persona que tenía SIDA, ¿no?
estuvo llevando un tratamiento para casualmente no mejorar de salud, pero por lo menos mejorar su calidad de vida, ¿no? Y bajo esas circunstancias interpuso una demanda porque no se le estaba suministrando de manera... Cuando llega la sentencia al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional reconoce el derecho, el señor ya había fallecido. ¿Tiene algún sentido? ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que, no? Reponga al estado anterior. O sea, ¿qué? La sentencia lo va a revivir al señor para que tenga ese derecho. Entonces, fíjense, justicia que tarda, justicia. Y bajo estas circunstancias, con mayor gravedad, casi nuestros procesos constitucionales se han vuelto igual o peor de tardíos que un proceso ordinario. Y eso también es un grave peligro. Yo a veces creo que nos falta ese lado humano, ¿no? Cuando trabajamos creo, en una entidad pública y lo viven de repente algunos de ustedes, no van a doctor, ¿saben? Sí, pues, ¿qué puedo hacer? Mira todo lo que tengo. Doctor, hace tiempo que no resuelve esta resolución, ¿cuándo lo va a hacer? Mira, no tengo tiempo. Y si quieres, quéjame, ¿no? O sea, ya se han vuelto en ese... El otro día me llega una resolución donde una secretaria dice, señor juez, informa usted que tengo más de 1500 escritos pendientes y que recién proveedor está escrita por la carga procesal. Recomiéndese mayor celeridad, nada más. No se le llama atención. Y no interesa lo que pueda pasar. Tengo un tema de una persona que sufrió un accidente de tránsito, ya se le indemnizó, o sea, se lleva un proceso judicial de más de 6 años. Se ordenó, llegó hasta casación, se ordenó el pago. Fíjense, ya pagó la compañía de seguro. Y está solamente para que el juez diga, endócese o entreguese el certificado. Nada más. Nada más. 3 líneas. 8 meses. Y hasta ahora no puede hacer el proceso. O sea, no sé si tiene que razonar mucho. No sé qué puede darse en esa circunstancia, ¿no? O sea, la señora ya se muere y van a empezar una declaratoria de herederos. O sea, fíjense cómo el retraso, de alguna u otra manera, genera más conflicto, genera otras situaciones adicionales. Y eso creo que no lo visualizamos, no lo vemos, no sentimos esa realidad. Entonces, a veces muchos de ustedes, como yo, ¿no? Recuerdo, siempre les pregunto a mis alumnos el primer día de clase, ¿por qué quieren ser abogado? Y todos se creen Superman, ¿no? Porque quieren luchar por la justicia. Entonces, yo, cuando quiero correr por los derechos, que quiero proteger, porque mi familia viene, yo soy Iquitos, mi familia viene de una etnia y quiero protegerlo. Qué bonito, yo lloro, incluso me sale la corazón. Pero qué bonito, ¿no? Y ya muchos de ellos ya están saliendo, ¿no? Y a veces, y a muchos ya, algunos son abogados. Y los veo litigando, bien vestidos, pues yo, con joyas. Esa señora, tengo un caso de una señora que quiere alimentos, ¿la puedes apoyar? No, yo veo solamente grandes empresas. Y cuando te enseñaba, y cuando me dijiste que ibas a luchar por los derechos, es que eso no da plata, fíjate el cambio de pensamiento en 5 años, ¿no? Y creo que lamentablemente eso es lo que sucede, ¿no? A veces se llega al Poder Judicial con esa idea de yo voy a ser un juez justo, honesto, y el sistema te come de muchas formas. Y lamentablemente se da esa realidad, ¿no? Que deberíamos cambiar de a poco. Siguiente. Entonces, eso es lo que propiamente defiende la verdad. Siguiente. No vamos a precisar más sobre el tema de protección, garantía. Siguiente. Para hacer referencia, siguiente. Para hacer referencia propiamente a siguiente. Todo esto, como digo, ya hemos hecho referencia. Entonces, sí, muchas gracias. Salud, disculpen que se mueran ustedes ellos. Así es el sacrificio. Los procesos de inconstitucionalidad. Entonces, hemos visto 3 grandes garantías que protegen a la persona, al ciudadano, al ser humano por su razón de ser. Tema propiamente relativo a la libertad, en el tema a otros derechos
y a la protección de sus datos de carácter individual. Entonces vamos a hacer referencia ahora al proceso de inconstitucionalidad. Siguiente. Fíjense, vuelvo a reiterar de manera muy general. La Constitución, vuelvo a reiterar, está sobre ese vértice superior y debajo de ella está toda esa gama propiamente de normas. Porque incluso hasta un contrato, ¿no?, puede ser considerado una norma porque regula, ¿no?, el accionar de dos o más sujetos. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando alguna ley, un decreto legislativo, un decreto de urgencia, un tratado, un reglamento, una norma de carácter regional, un decreto municipal, ¿no?, o otras normas que estén vinculadas o de alguna otra manera tengan ese efecto, vulneran la Constitución? ¿Podemos permitir que eso siga sucediendo? Imagínense, por más que pueda tener un alcance importante, imagínense, un gobernador, un presidente regional decide, bueno, ya estoy cansado, como recién hijitos, de los robamotos, y voy a disponer que pena de muerte para los robamotos. Y saca, ¿no?, su norma de carácter regional bajo ese aspecto. Entonces, nosotros decimos, oye, pero eso vulnera la Constitución, porque la Constitución dice que está prohibida la pena de muerte, salvo para casos excepcionales. Y este no es un caso excepcional. Entonces, esa norma no tendría o no podría estar vigente porque vulnera propiamente la Constitución. Y eso es lo que busca. Porque en una protección del sistema jurídico tiene que pensarse siempre en la Constitución antes de realizar cualquier otra norma. Es como cuando uno está en casa. Hay papá, mamá, los hermanos mayores, los hijos, y siempre hay un rango. Lo que dice papá. Bueno, en casa siempre manda la mamá, ¿no? Pero lo que dice mamá ya caballero, nada más. Igual, en un sistema propiamente de carácter legislativo, en un sistema jurídico, la norma principal es la Carta Magna, la Constitución, y a ella se merece cualquier otra norma el respeto que corresponde. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se busca con este proceso de inconstitucionalidad? Inconstitucionalidad. Algo que está fuera de la Constitución. Entonces, lo que busca de alguna u otra manera es la derogación, ¿no?, porque lo que busco es dejar sin efecto esa norma, sacarla o expulsarla del ordenamiento jurídico. Ustedes que han llevado o van a llevar derecho constitucional, teoría de la Constitución, y cuando se hace referencia a Hans Kelsen, ¿no?, que fue propiamente el creador de lo que se conoce como figuras de tribunales constitucionales, ¿no? ¿Y qué era un tribunal constitucional? Era un ente que se encargaba propiamente de advertir que una norma vulneraba la Constitución y decidir expulsarla. Era un legislador de carácter negativo. Y esa es básicamente, en origen, la función de los tribunales constitucionales. Pero recuerden, por ejemplo, en el caso peruano, nosotros tenemos un tribunal constitucional que no solamente realiza eso, sino que de alguna otra manera también legisla o no legisla. A través de sus precedentes vinculantes establece nuevas pautas, nuevas reglas para un proceso determinado, establece nuevas formas de ver un proceso, ¿no?, y bajo ese aspecto se convierte, como dicen muchos especialistas, en un legislador más, ¿no? Sobre eso hay mucha discusión y yo creo que la persona que va a disertar sobre este tema de repente lo desarrollará a gran medida. Entonces, esta garantía dice, no protege directamente derechos, ¿no?, sino un principio de ¿qué? De supremacía constitucional. Nadie puede ir por encima de la Constitución. Tú y solo tú, así como el Día de los Enamorados que ya viene, eres tú y nadie más que tú. Así es la Constitución. Tú eres la única y no hay otra más. Y si hay otra más, ¿qué se tiene que hacer? Expulsar. Siguiente. Entonces, mediante este procedimiento propiamente de declaración de inconstitucionalidad, porque eso es lo que se tiene que determinar, ¿no?, hay la garantía o la primacía propiamente de la Constitución, y se establece que algunas normas, sea por cuestiones de forma o de fondo, no se adecúa al texto constitucional. Y evidentemente no tendrían por qué funcionar, no tendría
Les dejo una pregunta para que le pregunten al expositor que va a desarrollar esto. Y es muy importante también, porque se puede declarar inconstitucional, fíjense, se puede declarar inconstitucional una norma derogada. Si ya no está en el sistema jurídico, ya fue derogada, ¿se podría declarar inconstitucional esa norma? Se los dejo. No sé quién será el expositor, me va a matar. Pero sí, hay jurisprudencia sobre eso y es importante saberlo. Les digo porque, como les explico, no todo está en los textos propiamente de los códigos. Y en la práctica, en la jurisprudencia, encontramos muchos alcances que nos permiten desarrollar ese tipo de situaciones. Sí. Entonces, ya lo habíamos desarrollado hace un momento. Todas estas son las normas infraconstitucionales que si alguna de ellas vulnera la Constitución, definitivamente puede ser objeto de expulsión del ordenamiento jurídico. Siguiente. ¿Quiénes pueden interponer esta acción de inconstitución? Cualquier persona, según la Constitución, faculta determinados sujetos que están legitimados para poder realizar eso. Y tenemos al presidente de la República, el pueblo, un 25% del número legal de congresistas. Imagínense, podrían interponer, ahora que tenemos un pleno, ¿no? Porque no tenemos a la totalidad, el 25% de los que están actualmente podrían interponer una acción de inconstitucionalidad, ¿o no? La Constitución hace referencia, dice, al número legal de congresistas. Y ahorita no tenemos un número legal. Esta comisión permanente que está funcionando, que está sesionando, que sigue gastando lo mismo que gastaban la totalidad de congresistas, no podría realizar. 5.000 ciudadanos, si verdaderamente se unen los ciudadanos, pero lamentablemente no se da ese tipo de situaciones. Fíjense que en otros países, ante los abusos que pueden cometer algunas compañías grandes, se unen y hasta pueden hacer quebrar una empresa. Y eso es lo que a veces falta. Muchos se cuestionan, por ejemplo, el tema de la educación. Porque somos un país muy pobre, mal educado, pero te vas corriendo a tu casa y te quieres ver esto en guerra, ¿no? Te pones a ver qué es lo que dice Magali, ¿no? Y eso es el pan de cada día, ¿no? Y empiezas a chismear qué es lo que dice Magali y ni siquiera sabes que existe un canal de televisión donde se debate el tema del Congreso, otros canales donde te hablan de cultura, educación, que existe un canal del Estado donde pueden encontrar muchas cosas importantes. Estamos en el Face todo el día. Cuando digo a mis alumnos y les dejo lecturas, no tengo tiempo para leer. Usted no es el único curso que no. Todos nos dejan lecturas y no tengo tiempo. Y si uno se descuida, un ratito ya está con el celular. Entonces, para el celular sí tienes tiempo. Para facebookear, para whatsappear, pero no tienes tiempo para leer, ¿no? ¿Qué tal contradicción? En mi época, o sea, hace muchos años, cuando no existía estas plataformas actuales, conseguir un libro era muy difícil. Yo era de la San Martín, no había muchos libros en la San Martín, me iba a San Marcos a buscar los libros. Me iba a la Católica a buscar los libros. Y a veces me iba a San Marcos, después de estar así, era así como ustedes, un montón de gente, ¿no? Esperando por sus libros. Y teníamos un fichero de este tamaño de unos cartoncitos, uno tenía que buscar, encontrar el cartoncito, pasaba una ficha, lo presentaba después de una larga cola de 2-3 horas. Y cuando llegaba tu nombre te decían, no está buscando. O a veces te lo daban, tú lo recibías con emoción, hasta llorabas, ya tengo, le voy a sacar copia, o voy a copiar, porque no había muchos copiadores en ese tiempo. Y cuando buscabas ese capítulo, lo habían arrancado. Ahora ustedes tienen todas las posibilidades, todos los libros de Carmeluti, Calamante y Alcira, hasta los míos, los encuentran en internet, están ahí para que lo impriman. Pero les da flojera, no tienen tiempo, ¿no? Y esa es una mala realidad. Nuestra capacidad lectora, de comprensión lectora está también por los suelos.
y échele al profesor que les deje muchas lecturas, lo denuncian. Está atentando contra mi libertad, muchos lo dejan para leer. Me ha pasado. He tenido denuncias por eso. Garantía constitucional, mi derecho a la libertad. No sé qué han querido invocar, ¿no? Están atentando contra mi libertad. Porque si el profesor me deja tanto para leer, no voy a tener tiempo para realizar otras. Y mi vida se va a ver frustrada ante tanta lectura. Imagínate, yo digo, qué bonito construyen, ¿no? Ah, está bien. Y es cierto, eso es real, se los digo. A mí me ha pasado. Yo tenía por costumbre, en muchos casos, pues yo enseñaba en una universidad de provincia, venir a Lima y encontraba algunos materiales de lectura que siempre dan las católicas. Martín también tiene algo. Y esos materiales, yo decía, para qué estar buscando libros, está acá, se los daban los chicos. Era un atentado. O sea, ver de ese tamaño. Pero digo, si esto los chicos lo leen en un mes, y en Católica, si un profesor no deja menos de 5 libros en una universidad, no es buen profesor. Allá se les exige, mi profesor, que dice, chicos, deje esta lectura, lo cambia. El profesor tiene que dejar mínimo 5 libros para leer durante el ciclo. Si no, no es buen profesor. Entonces los chicos están más ávidos. Pueden ser las circunstancias que ustedes quieran. No, los chicos tienen plata, seguro son hijos de papá y de mamá. Puede ser. Pero no en todos los casos es así. Pero si nosotros queremos profesionalizarnos, perfeccionarnos, tenemos que leer y venir a seminarios como estos, ¿no? Para aprender un poquito más de lo que sabemos. Siguiente. Acción popular. Dejé un trabajo sobre acción popular después de la universidad y me dieron toda la vida de Fernando Menéndez. Proceso de acción. Lo primero de la exposición, la lámpara. Blanco y rojo. Eso nos ha dejado acción popular, hemos buscado ese perdón de tierra, el fundador. Acción popular, no el partido, proceso de acción. ¿Dónde estaría yo de ese momento? Siempre. Fíjense, si habíamos establecido que la estructura piramidal de nuestro sistema implica la existencia de algunas normas a nivel, ¿no?, de la Constitución que pudieran vulnerar la Constitución, entonces encontramos la acción de inconstitucionalidad. Pero doctor, ¿y qué pasa si son normas más pequeñas, o sea, más abajito, que no las puedes ver, pero están ahí? En esos casos no planteas la inconstitucionalidad. Que fíjense, en el caso de inconstitucionalidad la ve única y exclusivamente el Tribunal Constitucional. Nadie más. Oye, la plantea ante un juez civil, penal, constitucional. No, solo ante el tribunal. Es facultado solamente para. En cambio, cuando la infracción a la Constitución se da por reglamentos, normas administrativas, resoluciones, decretos de carácter general, que son, vuelvo a reiterar, de un menor rango de la ley, ahí sí me voy al proceso de acción. En este proceso de acción popular, ¿tiene los mismos efectos que la acción de inconstitucionalidad? Sí, pero estamos hablando de normas de menor rango. Y en este caso ya no es competente el Tribunal Constitucional, sino es competente la Corte Suprema de Justicia. O sea, el Poder Judicial es el que puede ver estos casos cuando se da ese tipo de situación. Siempre. Ya vamos llegando. Entonces, se interpone para impugnar, dice la validez de normas con jerarquía inferior a aquellas que tienen el rango de ley. Se puede impugnar reglas generales, ¿no? Y no normas de carácter particular. Y obviamente, como habíamos visto en el caso de la inconstitucionalidad, tiene también esos efectos análogos a la derogación, porque expulsa el ordenamiento jurídico aquellas normas infralegales que vulneran de alguna u otra manera la norma constitucional. ¿Sí? ¿Ante quién recurro? ¿Cuál es el órgano competente para conocer ese tipo de proceso? The Power Judicial, el Poder Judicial, ¿no? Entonces, ante estas situaciones,
Por eso siempre hagan esa diferencia. Normas con rango de ley, las más fuertes, las más, me voy al Tribunal Constitucional. Normas de menor jerarquía, me voy al Poder Judicial, que sería el competente para conocer en ese caso. Siguiente. Entonces, ese proceso también, ¿no? Al igual que la acción de inconstitucionalidad, lo que busca es defender el sistema jurídico, defender a la Constitución propiamente, para que no exista ninguna norma, ni de nivel o de bajo nivel, o sea, con más atrevimiento todavía, que pueda vulnerar a la propia Constitución y al sistema. ¿Quiénes pueden interponer la acción popular? Fíjense, los ciudadanos, vamos en ejercicio de derecho, cualquier ciudadano, los extranjeros, que acá pueden entrar incluso por los venezolanos, miedo con eso. Las personas jurídicas, ¿no? Con las constituidas a través de cualquier mecanismo que esté en el Perú, a través obviamente de sus representantes legales, y definitivamente el ministerio. Entonces, los que tienen una legitimidad para obrar activa, en estos casos, los que pueden interponer la demanda, son solamente esos sujetos. A diferencia de la acción de inconstitucionalidad, que habíamos visto que hay un rango mucho mayor, ¿no? Hay una mayor posibilidad o mayores sujetos legitimados a poderlo realizar. Siguiente. Proceso de cumplimiento. Eso también es muy importante, desarrollarlo también de manera breve. Siguiente. ¿Qué es lo que busca el proceso de cumplimiento? Si la acción de inconstitucionalidad, si la acción popular protege normas, protege la Constitución, cuando alguna norma la vulnera, ¿qué pasa cuando se realiza un acto normativo y ese acto normativo no se cumple, no se ejecuta, no se realiza? O sea, ¿para qué tenemos la norma? O sea, ¿para qué sale una ley que determina algún derecho si al final esta no se va a cumplir? Por eso yo utilizo este mecanismo. El Código Procesal ha establecido este mecanismo, la Constitución ha establecido este mecanismo para decir, oye, ante esos casos en los cuales alguna autoridad o funcionario no realice o no ejecute o no acate una norma legal o un acto administrativo, ¿no? Yo puedo recurrir a este mecanismo y hacerlo cumplir con algo que no ha realizado en su oportunidad. Entonces, había también mucho cuestionamiento en su momento si verdaderamente podría considerarse la acción de cumplimiento como una garantía. Oye, sea la Constitución, pero el hecho de que sea la Constitución no implica que garantice ello. Entonces, bajo estas circunstancias, también yo creo que el expositor que le va a tocar este tema va a poder desarrollar mejor. Vamos a escuchar lo que hay. Siguiente. Entonces, este proceso de cumplimiento, vuelvo a reiterar, busca y está orientado a que cualquier autoridad de carácter público cumpla, ejecute al efectivo, ¿no?, la existencia de una norma. De nada sirve tener una ley en el papel si esta no se va a cumplir. Y esa es lamentablemente la realidad de nuestro país. Somos uno de los pocos países que tiene normas para todo. Casi todo está en nuestro sistema regulado, pero no hay un mecanismo para cumplirlos o hacerlos cumplir. Nos hemos llenado y somos una burla, gracias a nuestro anterior congreso, somos una burla porque se han dedicado más a establecer el día del pollo, el día del chancho, el día del anticucho, el día del mollentero, del zapatero, del yuquero, ¿no? O sea, de todo. Nos falta que sea el día del venezolano nada más. Ya eso sería el colmo. O sea, a eso se han dedicado nuestros legisladores, ¿no? Y a copiar normas de otro sitio, ¿no?, y a ver si funciona, porque somos un experimento. Entonces, como siempre, y es una realidad, ¿no?, la señora Susy Díaz, con todos los cuestionamientos que pueda tener, que bataclana, que tal por cual, que bailarina, que ves, fue la señora que incluso realizó más proyectos de ley y más leyes aprobadas
que todos nuestros amigos de Polito Naranja, ¿no? Entonces, se le cuestiona incluso hasta ahora, pero esta mujer, dentro de todas sus limitaciones, hizo un mejor trabajo que otras personas que se dedicaron a hacer cosas muy negativas. Y vuelvo a reiterar, tenemos normas para todo, pero no hay los mecanismos que se hagan cumplir o efectiva esa norma. O sea, todo está... Vemos una persona que bota la basura en la calle, eso está penado, pero ¿quién lo hace efectivo? ¿Quién materializa? Le pega A a B o todos estos temas propiamente de violencia que se da casi a diario con el tema de las mujeres. Hay leyes para eso. Pero lamentablemente cuando a un hombre le pegan, porque también a veces nosotros sufrimos la violencia femenina, uno se va a la comisaría a denunciar y ¿qué es lo que se ríe? Se ríe. No, y más aún si tu pareja es un pedacito de gente. Policía, ella me pega. ¿Qué va a pegar a chiquitos? Entonces, eso es una realidad, ¿no? Tenemos, lamentablemente, muchas leyes. Yo tuve la oportunidad, y creo que ustedes, algunos, háganlo, viajen al extranjero para que vean cómo es la realidad de otros países. Cerca, acá en Chile, nada. Tú estás caminando por la calle, estás poniendo tu plátano, lo tiras al piso y se te aparece al ratito un policía, ¿no? Y los carabineros. Acá hay muchos peruanos que están en Chile, cuando vienen acá botan su basura, su botella, y son así, ¿no? Si que se den cuenta lo dejan en la calle. O está en el taxi, en el carro y lo tiran. Allá no se da eso. Y como ya saben que alguien se te va a acercar, el peruano lo lleva en el bolsillo y llega a su casa. ¿Por qué allá te comportas bien y acá no? O sea, ¿por qué hay mecanismos que te hacen? Una amiga me comentaba, y fue muy interesante, el sistema informático en Canadá es tremendo. Casi todo es, como digo, por tarjeta, las compras, entonces el dinero prácticamente no te pasa que tampoco te roban porque al final nunca tienes efectivo. Y fue a comprar, compró con tarjeta y como peruano clásico, ¿no? Agarró y botó la envoltura. No le va a pasar nada. Y hasta ese momento no le pasó nada. En ese momento no llegó ningún policía ni nadie a decirle nada. A los 2 días le llegó una notificación. ¿Qué es lo que pasa? El policía, el oficial policial, escaneó el producto y se sabía dónde se había comprado, quién lo había comprado, quién lo había pagado y dónde está su domicilio. Y le llegó inmediatamente a su casa la notificación de una multa, que no era poquita cosa. Entonces, bajo esas características, ¿quién va a querer botar una botella o algo a la calle? Entonces, estamos mal acostumbrados a vivir de la sanción y no actuamos por propia iniciativa. Y a veces nos da mucho molestia, mucho fastidio que lamentablemente no sabemos cuidar las cosas. Las playas también ustedes saben. La cochinada porque la gente va a comer, deja sus basuras, todo eso. Ya parezco candidato a regresemos al pescadito. Entonces, en este proceso de cumplimiento, lo que se busca propiamente, vuelvo a reiterar, es que esta autoridad cumpla esas disposiciones, que sean efectivas. O sea, de nada sirve que haya una ley, que haya un acto administrativo que no se cumpla. Entonces, este es el mecanismo para hacerlo viable. Siguiente. Un poquito antes, para la anterior. Entonces, fíjense. Ahí. Fíjense, cuando hablamos propiamente, y acá, a ver, la pregunta para pensar. Dice, este proceso de cumplimiento está orientado a que la autoridad pública cumpla con las disposiciones legislativas o un acto administrativo cuyas consecuencias están obligadas a cumplir, pero no lo hace. ¿Qué es lo que sucede si yo tengo una sentencia en la cual se ordena el lanzamiento de alguien y el juez no la quiere ejecutar? Ya está la sentencia,
Ya se resolvió y está para que el juez señale fecha de lanzamiento, y el juez no lo hace. Yo podría plantear una acción de cumplimiento contra ese juez que esté incumpliendo una norma, se podría decir, porque obviamente una resolución judicial tiene ese carácter, es una regulación entre dos o más sujetos. ¿Podría yo plantear o no podría plantear una acción de cumplimiento? ¿Qué creen ustedes? Que levante la mano y no sufrió por amor. A ver, nadie. Aunque no lo crean, cuando era magistrado en la ciudad de Iquitos, un abogado planteó una acción de cumplimiento porque no se ejecutaba su sentencia en el proceso. Entonces llega a mis manos, porque yo era el otro juez, era juez del segundo juzgado que no ejecutaba esa sentencia, y me digo, esto demuestra qué cosa, desconocimiento del derecho. Porque la norma que dice, acto administrativo, y dice disposición legislativa. Una sentencia es un acto administrativo, una sentencia es una disposición legislativa, es un acto jurisdiccional. Y no podría plantear básicamente un recurso, una garantía bajo esa característica. Evidentemente se declaró improcedente y se le recomendó estudios de derecho procesal, ¿no? No sé, escapa de una definición suave que podría decir respecto de este abogado que no conoce el texto. Y obviamente se utiliza todo el aparato jurisdiccional, pues se presentó una demanda, todo para y algo así ocurrió, no sé si algunos, y me olvidé de decirlo en su oportunidad, el habeas corpus protege a quién. ¿Se acuerdan lo que decíamos hace un momento? Derecho de libertad. ¿De quién? De la persona. Yo podría interponer una acción de habeas corpus para liberar una rata. Una rata. Mickey Mouse. Ese es un ser humano con cola. Fíjense, hace algunos años, y ustedes que les gusta googlear, pongan habeas corpus, la rata. Lo van a encontrar. Existió en nuestro país un proceso judicial en el cual un abogado interpuso un habeas corpus para defender la libertad de su rata. Derecho constitucional. Digo, ¿para qué estudian derecho? ¿No? Ahora que hay cosas virtuales, ¿no? De repente habré estudiado virtualmente derecho, ¿no? No es concebible que alguien pueda hacer eso. Y ahí está, es una sentencia chiquita, si la pueden ver, no es más de una hoja, creo. Porque también el Tribunal Constitucional le dio cólera a resolver algo así. Porque llegó hacia el Tribunal Constitucional, o sea, pese a que el juez de primera instancia le dijo no, la sala le dijo no, se fue en agravio constitucional a defender su derecho. O sea, ¿cuál es la historia? Un abogado estaba en contra de un presidente de una corte, y en la puerta de la corte pone una jaulita con una ratita, ¿no? Y acá está el señor presidente, dice. Evidentemente el presidente de la corte ve eso y los manda a los chicos de seguridad que se lleven. Entonces dice, no se lleven mi rata, no se lleven mi rata. Igual se la llevaron y dijo, ante la libertad de mi rata voy a interponer una resolución. Y que lo hizo. Vuelvo a reiterar, la resolución está ahí, búsquenla, léanla, no les va a tomar mucho tiempo, es como cuando se mandan un par de mensajitos de enamorados, se cuentan qué es lo que hacen, chiquitito nada más, y se van a dar cuenta de esa realidad. Yo a veces cuando comento ese tema cuando a veces desarrollo este tema de habeas corpus y hablo de la rata, así como ustedes, ¿verdad, doctor? ¿Cierto? Cierto, muy, pero muy cierto. Y ya nos vamos propiamente a la acción a la cual que nos ha tocado realizarla, síntesis, que es el proceso competencial.
Habíamos señalado que en el artículo 200 del Código Procesal Civil se establecían todas las garantías constitucionales. Y sin embargo, esta garantía no está. Entonces, ¿qué hago enseñando yo esto? Entonces, enseño eso y me voy, ¿no? Esto ya debería ir, pero no. Esta sí está regulada también en la Constitución. Siguiente. ¿Dónde la encontramos propiamente? Porque es lo que busca la acción, el proceso competencial, o los procesos de competencia, ¿no? Cuando se pueden dar situaciones de enfrentamiento de dos o más órganos del Estado, donde algunos deciden sí o no, o hay una duda sobre la función que deben realizar, pues el único ente encargado de establecer y delimitar, oye, tú sí eres competente para eso o no eres competente para eso, definitivamente es el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque todas las competencias, ustedes pueden ver, están establecidas y reguladas en la Constitución. La Constitución es una norma que establece funciones. Encontramos Poder Judicial, Ministerio Público, los gobiernos locales, regionales, entonces, y se establece un listado de acciones que pueden realizar cada uno de estos entes del Estado. Pero puede haber momentos en el que haya un cruce o una negación propiamente de sus actividades, y ante estas situaciones alguien tiene que decidir sobre ese caso, ¿no? Cuando en la casa dos hermanitos se pelean, ¿y quién decide ese conflicto? Papá o mamá. Igual ocurre en este aspecto. Estos conflictos pueden suscitar sobre competencias o atribuciones, fíjense, asignadas directamente por la Constitución. ¿Y cuál es el único intérprete de la Constitución? El Constitucional, o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales y gobiernos municipales. Este es el ámbito propiamente de aplicación o de actuación que realizan estos llamados procesos de competencia o procesos competenciales. Siguiente. Entonces, ¿qué tipos de conflictos de competencia se pueden dar? ¿Qué tipos de situaciones podrían generar que yo utilice el mecanismo de la acción competencial para llegar a una solución en estos casos? Puede ser o puede darse situación de conflictos intraorgánicos, o sea, dentro de la misma institución. ¿Qué es lo que sucede de repente entre un fiscal supremo con un fiscal de primera instancia, o la junta de fiscales frente a un fiscal supremo, ¿no? Y puede darse un conflicto al interior de la misma institución o del mismo órgano. ¿Quién podría establecer? El Tribunal Constitucional a través de ese tipo de procesos. Puede darse de carácter extraorgánico, o sea, ya estamos hablando de dos instituciones distintas. Cada una dice que debe realizar o no ese acto. Sucede, por ejemplo, en los cuales un municipio regional, no, un municipio local, dice, yo voy a construir esa pista. Y el gobierno regional dice, no, yo la voy a hacer. No, pero es mi facultad de realizar. No, es la mía. Entonces, ante ese conflicto, ahí podemos utilizar a esta figura para determinar quién tendría legalmente, según la Constitución, según la ley orgánica, la función de realizar ese acto. Otro aspecto es con relación a la actitud propiamente de los conflictos, ¿no? Por realizar o no, por realizar propiamente, como les digo, si una entidad dice, no, yo voy a construir el mejor hospital, dice la municipalidad, no, a ti no te corresponde, le dice el gobierno, o por ejemplo, el Ministerio de Salud, no, a mí me corresponde realizar esa construcción, ¿no? Y ante esa situación en la que se ha tomado una decisión y los dos tienen la decisión de construir ese hospital, hay un conflicto. Hay un conflicto propiamente por la actividad positiva. Ambos quieren con qué bonito, los dos quieren con allá, pues uno en un lado y el otro en otro lado, ¿no? Que sería lo mejor, ¿no? Fíjense lo que ha pasado en China con ese tema de comer murciélago, ¿no? Aunque ellos están acostumbrados a comer de todo, ¿no? Perro, rata, todas esas cosas. Que en 10 días y por 12 millones han levantado un hospital. Acá tenemos hospitales que cuestan 350 millones y que todavía no los terminan de construir, o sea, sigue ahí fantasma, ¿no?
200 millones y 12 millones, fíjense la diferencia abismal, ¿no? Y lo peor es cuando yo he visto en una oportunidad que una vez, donde estaba trabajando, fueron a implementar una oficina de la policía. Entonces, viene el ministro del Interior, computadoras acá, computadoras allá, muebles acá, bonito, se inaugura todo. Ya se estaba yendo oye, qué bonito, vamos a tener nuevos, oye, los policías vamos a repartir, a mí me toca, yo me quiero sentar allá un ratito, esto es solo para la foto, y se me empezaron a llevar su 2 camiones, oye, pero ¿y la inauguración? No, vamos a inaugurar otro sitio. Imagínense. Ese tipo de situaciones también. Y en otro caso es por reunir a sus atribuciones. Acá hay, oye, mira esa basura que está ahí, sí. No, te corresponde a tu municipio. No, no es mi jurisdicción, es la tuya. La tuya, entre la tuya y la tuya, se sigue amontonando de basura, sigue esa pista sin construir, sigue ese colegio sin arreglar, y hay una acción propiamente de carácter negativo. Mientras que acá es positivo, acá es negativo. No quieren realizar la función que les corresponde. Entonces, ante la negación de los dos, conflicto competencial para determinar quién le corresponde realizar el siguiente. Y finalmente, con relación a nivel de atribuciones, ¿no? Acá vamos a ver propiamente quién establece esa facultad. Si lo establece la Constitución, si lo establece propiamente una ley de menor jerarquía, o bajo otra situación que se puede dar propiamente de conflicto entre ellos. Entonces, estos son básicamente los principales aspectos por los cuales yo puedo plantear, puedo interponer una acción de carácter competencial. ¿Sí? Y vamos a ir terminando para que no se me aburran, para que vayan al cine, para que vayan a ver Esto es Guerra, para que vaya a hacer Chava tu combi. Proceso de competencia. Entonces, si ese conflicto va a versar sobre una competencia, una atribución, o va a entrar un tema relativo a una norma con rango de ley, el tribunal, que es el único facultado para ello, va a declarar cuál es la vía adecuada, ¿no? Para poder solucionar ese conflicto de interés, o para determinar quién tendría que realizar la función que le corresponde o no, que se puede dar en un caso determinado. Siguiente. Entonces, bajo ese carácter de competencia que lo establece, fíjense, el artículo 202. El inciso 3 de este artículo 202 regula esta figura. No lo encontramos en el artículo 200. Cuando dice atribuciones del Tribunal Constitucional, una de esas atribuciones hace referencia a ese conflicto competencial. Entonces, es muy importante, lo voy a reiterar, conocerlo, porque dice, no, como no está dentro de las garantías constitucionales, no, pero es una función de todas las funciones que tiene el Tribunal Constitucional, ¿no? También el conocer este conflicto que se pueda dar. Porque vuelvo a reiterar, ustedes lo saben, el único intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional, y el único que podría determinar, oye, tú eres competente para esto o no eres competente para aquello, lo puede hacer solamente el tribunal con el conocimiento de la interpretación hermenéutica, histórica y todo lo que ustedes conocen, para poder establecer quién tiene competencias frente a ese acto o esa omisión. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes pueden interponer este tipo de mediación? ¿Quiénes están legitimados? ¿Quiénes pueden presentar este tipo de demanda? ¿No? Y propiamente este artículo del Código Procesal Constitucional, ¿no? Es el que regula este artículo. El Tribunal Constitucional conoce los conflictos que se susciten, ¿no? Sobre competencias, atribuciones asignadas por la Constitución o por las leyes orgánicas. Entonces, tiene que darse una de estas dos situaciones. Oye, pero el reglamento dice que yo soy facultado. Entonces, ¿me voy a un proceso competencial? No, porque tiene que ser necesariamente esta situación. Por eso dice, o esto o esto.
no hay más posibilidad. Pero cuando ustedes encuentren esa O, me está diciendo que puede ser alguna de estas dos, en este caso, solo la Constitución o solo leyes orgánicas. Oye, pero hay un enfrentamiento entre normas que puede ser una norma de carácter regional frente a la región tal, frente a la región tal. Acá no va a prosperar ese tipo de situación, solamente bajo esas características. ¿Por qué? Porque solamente la Constitución o solamente las leyes orgánicas establecen los ámbitos de poder, regulan cuál es la actividad que tiene que poder realizar algún ente del Estado. Nosotros hablamos de ley orgánica del Poder Judicial, ley orgánica del Ministerio Público, ¿no? Que establecen o delimitan cuál es el accionar que deben realizar cada uno de ellos, ¿no? ¿Y entre quiénes? Entre los poderes del Estado. ¿Cuáles son los poderes del Estado? Los órganos constitucionales, que son los demás que están establecidos en la Constitución, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Los gobiernos locales o los gobiernos municipales. Y básicamente siguiente, que generen un sistema de oposición siguiente. En estos cuatro grandes aspectos. Fíjense, puede haber un enfrentamiento del Poder Ejecutivo con uno más de los gobiernos locales o municipales. Primera cosa. Y ahí planteo mi aspecto. Entre dos gobiernos regionales municipales o entre ellos entre sí. O sea, entre un gobierno municipal y un gobierno regional también se puede decir. Entre los poderes del Estado, entre sí, o con cualquiera de los demás órganos constitucionales. Este fue el amparo legal para interponer la acción competencial que lo realizó el presidente, ¿no? En el caso Vizcarra, propiamente, el presidente de la Comisión del Congreso, y planteó básicamente en relación con esta es la norma que lo facultaba, que le daba legitimidad para interponer, dice, a los poderes del Estado, poder legislativo con el poder ejecutivo. Entonces, ya tengo mi norma de entrada, la que me va a permitir poder plantear el derecho que voy a construir. En otras circunstancias, los poderes o entidades estatales en conflicto, ¿no?, van a actuar en este proceso a través de sus titulares. ¿Quién era el titular del Congreso en ese momento? Bueno, ahora, Pedro Lechea. Y él estaba facultado propiamente para interponer la demanda como que lo hizo en ese momento. Y si estamos hablando de órganos o otro tipo de entidades, definitivamente tiene que haber una autorización por parte del conglomerado de sujetos que le pueden dar este derecho a este sujeto. Siguiente. ¿Qué pretensión se plantea? ¿Qué es lo que se busca en el proceso competencial? ¿No? Si se va a dar propiamente sobre alguna atribución que puede tener, vuelvo a reiterar, alguno de los órganos que está delimitado por la Constitución o por una ley orgánica, el Tribunal Constitucional le corresponde establecer o delimitar quién tiene o no que realizar ese acto, quién tiene que llevar a cabo ese acto o no realizar ese acto. Eso es muy importante fijarlo porque cuando yo planteo mi demanda, tengo que establecer qué es lo que quería. ¿Y recuerdan ustedes qué es lo que quería Lechea? ¿Qué es lo que buscaba? ¿Cuál era su pretensión? Declarar básicamente inconstitucional, porque ahí se había dado un conflicto, ¿no?, que delimite quién tenía competencia o no para realizar ese. Siguiente. En estos procesos también la norma procesal constitucional permite que yo pueda plantear medidas cautelares. Y también recuerden que Olechea, además de presentar su demanda, presentó su medida cautelar. ¿Qué es lo que buscaba su medida cautelar? Que sus amigos, ¿no?, los super amigos, regresen nuevamente para seguir sesionando hasta que el juez resuelva. Como sabían,
Si al doctor Rioja le demoró 4 años su amparo, o sea, esto puede durar más tiempo, podrían regresar mis amigos y... Mentira. Fíjense que dada la naturaleza, las circunstancias, este proceso judicial se llevó a cabo de una manera más rápida. Si así fueran todos los procesos, fíjense que vivíamos en un paraíso, ¿no? Y es más, ni siquiera estaríamos acá, porque ni siquiera estudiaríamos derecho, estaríamos a otra cosa. Entonces, el demandante puede solicitar ante el tribunal la suspensión de esa disposición, ¿no? De esa resolución, de ese acto que está generando ese conflicto, ¿no? Y cuando se promueve ese conflicto constitucional, con motivo de esa disposición, esa resolución o ese acto cuya impugnación está pendiente, se podrá suspender el procedimiento o el acto, ¿no? Hasta que lo decida ¿quién? El mismo tribunal. Esos dos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Es posible plantear medidas cautelares. Siguiente. Entonces, cuando procede y cuando es admisible, ¿no? Si el TC estima que hay un tema propiamente de conflicto, si advierte ese tipo de situaciones, ¿no? Determinará que es competente, admitirá la demanda, como fue el caso que se dio en el país, y se cuestionó, ¿no? Por ejemplo, ya admitieron la demanda y se frotaban las manos y decían, sí, vamos a regresar, porque vamos a plantear nuestra medida cautelar. O sea, el admisorio a un proceso judicial no te determina necesariamente que tenga derecho. Y ese es un error muy grande que hay de muchos abogados. Y a veces un mal conocimiento por parte de algunas entidades. Cree que porque ya se admite, ya con eso te genera derecho. Y a veces planteo una acción de amparo, que es lo más común, ¿no? Contra tal acto, inmediatamente tiene la notificación y dice, oye, que se paraliza. No, todavía no se puede hacer nada. ¿Qué necesitas? Buscas una medida cautelar, ¿no? Que pueda disponer eso. Pero solo el auto admisorio no te genera ningún derecho. Ya tendrás o no tendrás el derecho con una sentencia, la que reconozca propiamente este derecho. Este procedimiento, ¿no? Va a estar sujeto propiamente a las disposiciones que regulan el proceso de inconstitución. ¿Por qué? Porque la competencia, ¿quién la tiene en el proceso de inconstitucionalidad? ¿Recuerdan? El Tribunal Constitucional. Y en este caso, también el único competente para conocerlo es el TC. Obviamente, además del material que proporcionen el demandante y el demandado en el proceso, que evidentemente yo tengo que soltar todas mis armas en los actos postulatorios, ¿no? Nada impide que el tribunal pueda solicitar alguna información adicional, porque el tribunal necesita resolver con conocimiento de todo ello, ¿no? Puede ser que de repente, y sucede en muchos casos, y eso también es bueno tenerlo en cuenta. A veces muchos abogados cometen el error de invocar normas que incluso están derogadas, no se actualizan. Yo a veces, cuando llevo mis clases de derecho procesal, veía a mis alumnos y me hablaban, pero no, me falta la conciliación, proceso civil. Pero acá mi código dice, cambia el código, ¿sí? O sea, ya eso ya está derogado, no existe. Y si yo digo, si en una norma de carácter general pasa eso, imagínense en norma de carácter especial. Por eso a veces es importante que uno tenga una especialidad en algo. Y esa especialidad te permite conocer, saber, actualizarse. Cuando a veces quieren ser abogados todistas, ¿no? Yo he visto otra vez un amigo, no amigo, un conocido, me dio su tarjeta y decía, abogado especialista en civil, laboral, constitucional, aeronáutico, minero, agrario, espacial, o sea, un genio del derecho. Que tú le digas, tú dime, yo cualquier cosa lo hago. Bueno, pero es mejor tener una especialidad. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los efectos propiamente que tiene esa sentencia? Como cualquier sentencia que se emite en un proceso jurisdiccional, o en un proceso constitucional, vincula definitivamente a las partes. ¿Puede vincular a terceros? Sí, en los casos en los cuales se pueda asentar lo que se llama un precedente. Si se
establece un precedente, evidentemente no solamente es entre las partes, sino esa decisión es erga omnes y obliga propiamente. Pero en esos casos, definitivamente, al establecer, al delimitar quién tiene la competencia, desde ese momento estás obligado a cumplir o a acatar lo que te dice el Tribunal Constitucional. No hay más. Lo que dijo el TC, hasta ahí nada. Sigue. Nos vamos a la cerecita y con eso terminamos, porque creo que todos venían más para conocer, oye, proceso competencial, a ver que nos chismee el doctor, qué es lo que pasó en ese proceso. Pero eso es muy rapidito. Si bien la sentencia es bastante larga y tendríamos para analizarla en varias sesiones, y se me dormirían varios acá, y no quiero eso, entonces, la sentencia, la 06 del 2019, la más calientita, la última sobre ese tema, que se dio propiamente siguiente en el caso de la disolución del Congreso de la República. Brevemente, ¿no? Es un proceso constitucional que interpuso, que demandó el señor Olaechea, ¿no?, presidente del Congreso de la República, contra la decisión del señor Martín Vizcarra de, como dice Fujimori, disolver el Congreso. Decidió cerrarlo, ¿no?, a través de un decreto supremo en septiembre del 2019, y fíjense que desde esa fecha no tenemos Congreso y creo que vivimos felices, ¿no? Nadie los ha extrañado. Uno dijo, si me sacan, me mato, y sigue vivo, ¿no? Y dijo, ha vuelto a reiterar que mínimo voy a tener 15 congresistas, y si no me mato, ahora sigue vivo. Si la vuelven a meter presa a mi jefa, me mato. O sea, inmortales, ¿no? O sea, el tipo me sorprende. Entonces, este decreto supremo, de alguna u otra manera, establecía el cierre y la disolución del Congreso, ¿no? Y básicamente se sustentaba en que se le había denegado la confianza a dos consejos. Entonces, y acá se ha suscitado todo un debate y también la sentencia es muy importante bajo ese aspecto, ¿no? Porque tenía que ser expreso o no tenía que ser expreso básicamente la denegatoria de confianza, ¿no? Porque el tipo fue a presentarse en ese momento y él lo que cuestionaba es el nombramiento de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y eligieron a uno de ellos y desde ese momento él dijo, ya me denegaron la confianza, me voy. Llamó a papá Vizcarra y papá Vizcarra dijo, cerramos el Congreso. Eso fue lo que en el Congreso sucedió. Y de ahí todo el análisis jurídico que ya hay y que se puede interpretar siempre, que se puede interpretar esta sentencia, ¿no? Entonces, esta demanda interpuesta ante el Tribunal Constitucional tuvo por propósito, por finalidad, establecer si era legal o no era legal la decisión del cierre. Si estaba dentro de sus atribuciones, el señor Vizcarra realizar ese hecho ante lo que había ocurrido. Obviamente eso hubo mucho debate. Y lo más importante es que el 14 de enero, hace poco nada más, ¿no?, el Pleno debatió este tema. Y fíjense, esto fue publicitado, ¿no? Se realizó a través de los medios de comunicación, ¿no? Pero lamentablemente el rating de Esto es Guerra era mucho más que lo que podía decir o lo que podían hacer. Ni siquiera nosotros los abogados, ¿no? Muchos ni les interesó. Y tengo radioprogramas, algo por lo menos lo voy a escuchar. Nada les interesó. Y ese es otro error que cometemos nosotros los abogados. Que empezamos a cuestionar cosas que no leemos. Entonces, evítense también ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que dice la sentencia? No, a mí me dijeron que dice esto, que dice esto. Ya. ¿Tú las lees? No. Porque estás de acuerdo o en desacuerdo. Y muchas veces, y es lo que pasa con el periodismo, ¿no? A veces pueden haber algunas situaciones en las cuales el juez resuelve de una manera determinada, pero ellos son la Corte Suprema, ¿no? Oye, eso está mal. ¿Me has leído la resolución? No. ¿Qué estás procurando? ¿Qué estás diciendo? Entonces tengan mucho cuidado ustedes como abogados, futuros abogados, de comentar sobre algo que no saben. Yo a veces cuando yo prefiero decir no sé, yo prefiero quedar mal en decir que no sé, ¿no?, a hablar algo que sin saberlo quiero comentar. Por acá
todos queremos comentar, todos queremos hablar. Vuelvo a reiterar, yo en las redes sociales verificaba y muchos son los que hacían comentarios, ¿pero la has leído? No. Es más, ni siquiera había salido publicada, pero ellos ya estaban comentando. Ni siquiera habían debatido, ellos ya... Entonces, fíjense, sí. Y eso es un gran error. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió básicamente en ese caso? Hubo una mayoría, ¿no? 4 contra 3, siguiente. Y ahí hemos establecido quiénes son, creo que no se ve tan claro, ¿no? Quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra. Pero más allá de los votos siguientes, es poder establecer de manera clara y precisa lo que el magistrado Ramos, que fue el ponente, ¿no? Él señalaba, ¿no?, que el Ejecutivo sí contaba con la competencia para plantear esta cuestión de confianza, ¿no? Tanto para proponer una reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional como la postergación de la elección de los magistrados. Eso es lo que propuso y eso fue lo que estaba dando el alcance en ese momento el Premier, ¿no? Y fue la posibilidad de participar en ese caso, ¿no? Y además señala, ¿no?, que esto se daba como consecuencia de una coyuntura especial, ¿no? Fíjense que se quería apurar muchas cosas, o sea, se quería nombrar sí o sí a los miembros del Tribunal Constitucional. Y obviamente porque en ese momento, recuerden ustedes que también estaba en tela de juicio el tema del habeas corpus que había presentado la señora Key. Entonces necesitaban controlar el Tribunal Constitucional para obtener una decisión favorable. Siguiente. Y en este caso, dicen, ¿no?, en la medida que el Congreso decidió no suspender dicho acto, ¿no?, es evidente que decidió denegar la confianza al Poder Ejecutivo. Y como ya lo había hecho en una oportunidad anterior, entonces 1 más 1 son 2. Y la Constitución establece 2 situaciones de denegación de confianza para poder cerrar el Congreso. Además, dijo, ¿no?, el Congreso aceptó el proyecto planteado por el Consejo de Ministros referido al tema constitucional. Sí, dijo, vamos a hacer las modificaciones, vamos a hacer los cambios, pero a la vez estaban, ¿qué?, ya estaban designando a uno que era el primo, creo, del presidente de ese momento del Poder Legislativo, ¿no? Pero no en el caso del segundo pedido, que era la suspensión de la elección de los magistrados del sector. Era contradictorio. Materialmente no se cumplió uno de los extremos solicitados. No se materializó el acto de votación, pero sí en la forma manifiesta de no aceptar lo solicitado, que era básicamente siguiente. Y con eso ya vamos acabando. Al final, quizá la intervención que realizó el magistrado, ¿no?, se hizo el voto de mano alzada, que ustedes ya saben cuál es el resultado. Y finalmente es importante lo que señaló Marianela Ledesma, ¿no?, que formalmente el resultado de la deliberación en este pleno jurisdiccional celebrado generaba un día histórico para nuestro sistema de justicia. Porque fíjense, las leyes a veces no lo regulan todo y a veces pueden darse situaciones en las cuales no hay una norma que establezca. Y eso se dio en su momento, se dio en este caso. Entonces, el TC, como máximo intérprete de la Constitución, estaba facultado en la legislación. Recuerden ustedes que uno de los principios que establecen nuestras normas es que el juez no puede dejar de administrar justicia por vacío, por deficiencia de la ley, ¿no? Y para eso puede llenar ese vacío, esa deficiencia, a través de todos los mecanismos que ustedes conocen. ¿Sí? Y fíjense, también, ¿no?, esta posibilidad de esta deliberación que tuvieron conocimiento cualquier ciudadano. Todos teníamos la posibilidad de ver ese debate, de escuchar ese debate, de aprender de ese debate y de saber cómo los jueces resuelven en un caso en concreto, ¿no? El principio llamado de publicidad. Entonces, bajo ese aspecto, esto le daba un mayor aspecto de legalidad a lo que se había dado, con los argumentos que había generado cada uno de los jueces. Entonces, hasta aquí propiamente el tema relativo
y lo que la presidenta en su momento estableció, ¿no? Se ha considerado constitucional el acto de institución del Congreso, que se dio ese 30 de septiembre, por haberse dado la denegatoria de confianza de dos consejeros. Entonces, hasta acá mi participación, espero haber captado de alguna u otra manera su atención. Espero por lo menos que se vayan de acá con un poquito más de conocimiento, y yo voy a estar muy contento, sinceramente, y estoy en este momento muy contento de su participación. No he visto a nadie que se me haya dormido, y eso dice que por lo menos no los he aburrido. Muchísimas gracias.